Bueno, en primer lugar, Esther, agradecerte que hayas venido, agradecer tus palabras, así como me sucedió cuando leí tu libro Posciencia hace ya varios años. Es un placer escucharte, es un placer leerte porque hablas con la misma simpleza, cosas profundas y fundamentalmente abrís la mente a nuevas inquietudes y hoy, bueno, nuevamente en este diálogo y contagiándonos con este deseo de subirnos a esa alfombra mágica y empezar a volar. Así que bueno, muchas gracias, Esther, y muchas gracias por haberlo traído. Bueno, Miguel, nos presentaste como representantes del Poder Judicial y a mí me suena muy fuerte eso. Esa noción de poder piramidal, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar, me gustaría poder pensar, y en esto es lo que quiero que a lo mejor nos ayudes a pensar o me ayudes a pensar, a los jueces no como poder estatuido, sino a lo mejor desde los derechos humanos como contrapoder, o sea, defendiendo los derechos de los más vulnerables en todo caso, y en ese sentido a lo mejor sirviendo de freno a quienes tienen poder. Este me parece que es un rumbo para pensar y que a lo mejor vos me puedes ayudar a pensar. El otro tema, y que te lo pregunté algo en el diálogo informal, ¿cómo podemos pensar la justicia, o las justicias, como dicen algunos autores, por esto que el sistema judicial ha colonizado la voz justicia y le hemos apropiado cuando hay muchas formas de hacer justicia, entre otras la justicia social y demás? Pero ¿cómo podemos pensar el sistema de resolución de conflictos, de protección de derechos, como queramos llamarle esta justicia, en esta posmodernidad que vos le llamás contemporaneidad, no sé cuánto más, en esta etapa que estamos viviendo de tantos cambios? He venido pensando de la crisis de la modernidad dentro de la posmodernidad, autores como la Victoria de Sousa Santos, Marí, que vos lo citaste, y algunos otros. Bueno, el desafío es que eso ya se pasó. Yo creía que estaba en la avanzada pensando la posmodernidad y resulta que ya estamos después de la posmodernidad, así que me gustaría a ver si nos ayudas a pensar, porque creo que la justicia es una obra colectiva, no obra de quienes estamos en el Poder Judicial. Bueno, te agradezco muchísimo la pregunta en sí misma y también te agradezco porque puedo conectar algún comentario que hizo también el señor juez cuando estábamos antes de aire, ¿no? Suponiendo que esto fuera un programa de televisión, respecto de que, bueno, de que cierta jerarquía tiene que tener, obviamente, una cosa así, más o menos, me decía, porque, bueno, está tomando justicia en nombre de todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo con esta figura que yo propongo de lo reticular o con la otra metáfora que di de la interdisciplina en ciencia? No tuve tiempo para decir, y gracias a tu pregunta, y también me dejo repiqueteando lo que me comentó el doctor, para que haya lugares que se respeten. O sea, que el poder sea reticular y que sea horizontal no quiere decir que no haya responsables. En una investigación científica tiene que haber un responsable, pero lo terrible que ese responsable se crea que humanamente es superior al otro. Eso es lo terrible, ¿no es cierto? Y eso muchas veces lo vemos con gente que tiene poder, ¿no es cierto? Que, bueno, el hecho de tener poder, sea judicial, sea político, docente, que sea, lo convierte como una especie de tirano. Entonces, no es tan reñido la responsabilidad con aceptar el poder reticular, no está reñido. Pensemos en una operación de corazón, por ejemplo. Bueno, sí, por favor, si me tienen que operar del corazón, que venga un experto especialista en el corazón, como si tienen que hacer justicia, que vengan los expertos que son jueces para hacer justicia. Pero, ¿qué sería de ese experto si lo dejaran solo en el quirófano con todos sus aparatos y con el enfermo? Necesita un equipo, ¿sí? Necesita un equipo interdisciplinario justamente. Y el más humilde, que será, no sé, la enfermera o el instrumentista, es tan necesario como él para llevar esto adelante. Pero ojo, él es el responsable. Entonces, esa sería, pienso yo, y te agradezco nuevamente la pregunta y también lo que vos me habías dicho antes, la manera de zanjar el problema. Porque como profesores, acá sé que hay muchos, también tenemos ese mismo problema que pueden llegar a tener los jueces, en chiquito, por supuesto, pero bueno, nuestro mundo es el aula en ese momento. Hay en un colegio secundario, por ejemplo, hay 2 aulas con su profesor y
con sus alumnos. Los dos profesores desde el punto de vista del poder tienen exactamente el mismo, porque están ahí porque tienen un título habilitante, ¿no es cierto? Tienen una cantidad de conocimientos, un contrato con la institución como para estar. Pero en un aula vuelan las carpetas, o sea, no existe orden, todo es caos. Y en la otra, al revés, no vuela una mosca, todo está en su lugar. Bueno, en la segunda ejerce el poder el profesor. Y no necesariamente tiránicamente, lo ejerce desde su saber, desde su justicia, desde su saber hacer entre pares, pero tomando la responsabilidad que le cabe. Porque bueno, después del mayo del 68 también surgieron algunas escuelas progresistas, entre comillas, frisetas le llamo yo, o sea, donde los chicos podían tener libertad para todo, y fue un fracaso, porque hacía falta justamente la figura responsable que se hiciera cargo y a la que había que respetar. Pero vuelvo a repetir, eso como persona no nos da ninguna autoridad especial. Son roles que vamos cumpliendo en la vida, pero lo terrible es cuando uno se cosifica en el rol. Por ejemplo, Nietzsche dice, ¿qué pasa cuando uno se arranca una máscara? ¿Aparece la verdad, esa verdad que nos hubiera gustado ver en la película? No, hay otra máscara, y otra, y otra, y otra. Y en otra parte de su obra dice, lo profundo ama la máscara. Entonces uno dice, pero ¿cómo se entiende esta contradicción? No es una contradicción. Ay, perdón, como no veo todas las caras me tengo que parar. No es una contradicción. O sea, sé que en este momento tuve que ponerme la máscara de especialista en filosofía para tener este lugar de poder que tanto valoro, pero que si no me pongo la máscara, si yo empezaba a darle recetas de cocina, me hubieran dicho, no, así no es, ¿no es cierto? Pero después, cuando me saque la máscara esta que me tengo que poner ahora, como se la tiene que poner el señor cuando tiene que implantar justicia, voy a estar con mi nieto, por ejemplo, y voy a poner la máscara de abuela y tirarme al suelo a jugar, tanto yo como los jueces, como todos. Y después voy a poner la máscara de amante y voy a hacer el amor y me voy a quedar desnuda y es otra máscara. Y no soy profesora de filosofía a tiempo completo, como sí, la filosofía la llevo a tiempo completo, pero el estatus de profesora de filosofía no, se comprende la diferencia, ¿no es cierto? Una cosa es hacer de tu vida una vida filosófica, hacer de tu vida una vida justa, y otra cosa es creer que esa investidura que te dio la sociedad, como profesor, como juez, como médico especialista en cirugía, lo que sea, tiene que ver con mi persona. No, esa es la máscara que tengo porque es mi profesión, en los distintos casos. Pero es una máscara más, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la esencia? Que no hay hechos, que hay interpretaciones, y que las interpretaciones no deberían ser individuales, sino grupales, como propone acá el Consejo, para llegar a consensos, y ojo, y tampoco ser ingenuos, hay límites, llega un momento que no se puede avanzar. Bueno, yo he de tener la inteligencia de dar un paso al costado o comenzar desde otra perspectiva con el problema. No sé si te contesté, pero me gustó lo que te dije. Hay una aclaración, doctor. Esther me pidió algo que no hice, lo hago ahora. Dice, Miguel, aclara que no voy a hablar académicamente, sino que voy a hablar para la pluralidad de representaciones y de gente que ha venido porque nos ha escuchado en algún medio. Así que lo está haciendo así, ¿no? Doctor Ochoa. Tenemos un momento político en nuestro país importante, ¿no? ¿Qué reflexión nos puede dar hacia el futuro? Bueno, yo desde el punto de vista de lo que dije al comenzar, que es la democracia, gran respeto por la democracia. Qué suerte que pudimos votar, qué suerte que pudimos votar. Sobre todo, yo ya honestamente, casi soy centenaria, he perdido la cuenta de los golpes de Estado que hemos vivido en este país. Sin hablar del último, que bueno, que fue tan sangriento y tan terrible que para qué vamos a decir nada, ya sabemos lo que fue. Así que el solo hecho de que haya habido una elección realmente que nos dio una lección de democracia, donde se aceptó inmediatamente la derrota de la parte de los derrotados, no hubo tampoco bravuconada de la parte de los que ganaron. Yo creo que eso ya es positivo. Y creo que el cambio es muy fuerte y que no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, fue prácticamente un empate técnico, ¿no es cierto? O sea que la mitad, casi la mitad del país no está de acuerdo.
Y eso puede llegar a ser muy fecundo para la democracia, porque yo creo que el lugar que tenemos que hacer ahora es el de la resistencia con las cosas como esta cosa escandalosa que pasó a la persona que nombran para estar a cargo de las universidades del país. Nosotros, que la mayoría hemos sido egresados de la universidad pública y gratuita, realmente creo que es una ofensa muy grande a personas súper calificadas, como los jueces que tenemos acá y otras personas que están acá, súper calificadas, personas que podríamos ser asesores de quien esté a cargo de la cuestión de la enseñanza superior en la Argentina, se le hayan dado a la persona que se lo dieron. Eso ya, a mí personalmente, ya que me lo preguntaste, me produce indignación, pero no desesperación, porque tenemos medios para resistir. Y incluso yo lo dije en un medio ayer y ya me cuentan que hay otros medios que están repitiendo ese mismo discurso. Por favor, resistamos, porque estamos de acuerdo, bueno, uno estará en chocho con esa persona en ese cargo, si no, no lo hubieran puesto desde ya. Bueno, entonces también esa persona tiene respeto, quien lo puso porque creyó que era el idóneo. Entonces, nosotros tenemos armas, pero armas que tienen que ver con la palabra, no las armas que usaban los militares, ¿no es cierto? Y tenemos que resistir como se resiste en democracia, como hicieron las chicas de Catamarca, o tantas, bueno, como se hizo en el 2001, o tantas veces en que los argentinos olvidamos la diferencia por un rato para movilizarnos. Y creo que pasó también en los últimos, en el lapsus que hubo entre la anteúltima elección y el balotaje, también ocurrieron cosas espontáneas. Por ejemplo, uno de los candidatos agradeció a la militancia no partidaria. Eso es la pauta de cuando nos tenemos que mover, sabemos movernos. Y yo creo que a la pregunta tan pertinente que me hace el señor juez, hay que contestar, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, contesto esto. Tenemos la posibilidad de resistir sin violencia, resistiendo con armas democráticas. Y eso es un ejercicio que nos va a hacer muy bien, porque bueno, todavía tenemos una herencia que parece que nos quedó de esos 10 años malditos, bueno, casi 10 años malditos que tuvimos, que es la de no hacer circular el poder, por ejemplo, que eso es una herencia que ha quedado de esos años. Antes era común que cuando se terminaba el mandato de un rector o de un presidente o de cualquiera que tenga poder, lo hacía circular. Bueno, ahora hay rectores o hay gobernadores o hay otras personas con mucho manejo de poder que no quieren dejar el asiento, ¿no es cierto? Y esto es una cosa que hay que revertir. Y yo creo que tenemos elementos. He confiado toda mi vida en esto, ¿no es cierto?, en la micropolítica, y hay ejemplos concretos. Yo acá di uno así fundamental, me parece que es muy representativo, que es el de Catamarca, pero bueno, acá la gente del Consejo también tiene muy buenos ejemplos, por ejemplo, respecto al secundario, como dijo al principio Miguel, así que tengo esperanzas, Tengo esperanzas, ¿por qué? Porque nadie me va a venir a tapar la boca si no hago violencia, porque estamos en democracia. Y bueno, y la democracia es eso, no siempre gana el que nos gusta, ni toman las decisiones que nos gustan, pero la sociedad civil tenemos armas para seguir adelante, pero nunca individualmente, por favor, no estoy hablando de hacer una molotov y ir a tirarla, no, siempre a través del diálogo y de ponernos de acuerdo. No sé qué pensás de esta posición, porque bueno, también me gustaría, si no querés contar la tuya. No, yo coincido con lo que dices, pero creo que todas estas cosas es muy importante escuchar.